Muy buenos días, estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Estamos nuevamente con el curso de Derecho Penal 2. En esta semana 8 vamos a tocar el tema de los delitos contra la seguridad colectiva. Acá en este título séptimo de los delitos contra la seguridad colectiva tenemos 4 capítulos. El primero, como vamos a ir viendo, es un capítulo que trata de delitos que no son muy comunes en nuestro medio. Veamos directamente de esto, compañeros, de los delitos contra la seguridad colectiva. Es el nombre de este título séptimo en este el libro segundo del Código Penal. ¿Cuál es el objetivo de la clase, compañeros? Como siempre, nuestro objetivo va a ser realizar un análisis jurídico y doctrinario de los delitos contra la seguridad colectiva, estos regulados en los artículos del 282 al 312 del Código Penal. Repito, es el título séptimo. Si usted tiene su Código Penal a mano, pues tómenlo porque definitivamente como estudiante tiene la obligación de haber leído estos artículos. ¿Cuál es el contenido de este título séptimo, compañeros? Bueno, de acuerdo a lo que estábamos mencionando, este título séptimo se compone de 4 capítulos. El primer capítulo que encontramos es el capítulo referente al delito de incendio y de los estragos. Es así como se titula. El capítulo segundo regula los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. El capítulo tercero va a hablar de la piratería, compañeros, pero no nos imaginemos como piratas a aquellos que venden discos compactos, películas y que pues, son de contrabando, pues no son originales de la casa emisora, de la casa disquera o de la casa que emite y distribuye y está encargada oficialmente por los estudios de grabación de la distribución de películas. No nos estamos refiriendo a ese tipo de piratas, compañeros. Vamos a tocar también el título cuarto que habla de los delitos contra la salud. Eso es lo que tocaremos en la clase de hoy, compañeros. Y vamos a esforzarnos también por ya adaptarnos al programa, compañeros. En este caso, tratando también el título octavo, que es otro tema con delitos no muy comunes, y serían los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy, compañeros, así que vamos a ir avanzando directamente en nuestra clase. Y por lo tanto, cuando vamos a tocar delitos contra la seguridad colectiva, iniciamos y veamos qué es la seguridad colectiva, compañeros. Tocando el diccionario del jurista Guillermo Cabanelas, que es el más común, es definitivamente el más prestigioso de los juristas, por haber emitido, junto con el jurista Manuel Osorio, diccionarios jurídicos, así se llama. En el caso de Guillermo Cabanelas, pues tiene varias ediciones de su diccionario jurídico de derecho usual, así se denomina. Buscando esa definición, no encontré esta, compañero. Debo aclarar que esta definición no es de Guillermo Cabanelas. Cuando Guillermo Cabanelas menciona seguridad colectiva, se refiere a aquella seguridad que se da, y seguridad colectiva, voy a resumirlo de esta manera, es un término usado por la Organización de Naciones Unidas, seguridad colectiva. ¿Y por qué hablamos de la Organización de Naciones Unidas? Porque el término seguridad colectiva es usado por Naciones Unidas cuando se redacta un tratado internacional o bien un convenio de carácter internacional. Específicamente en cuestiones de derechos humanos, los tratados de Naciones Unidas, si ustedes tienen la oportunidad de leer alguno, siempre va a mencionar la seguridad colectiva, refiriéndose a aquella seguridad que tiene que haber entre los estados, parte de esos tratados o de esos convenios. A eso se va a referir la seguridad colectiva. Ojo, pero ¿a qué se obliga cada estado? Bueno, cada estado se obliga a proteger la paz
y no provocar a su estado vecino, o simple y sencillamente no crear conflictos entre un estado y otro. A eso se refiere la seguridad colectiva en cuestión y en materia de derecho internacional, y eso es lo que vamos a encontrar regularmente en los diccionarios jurídicos. Sin embargo, compañeros, refiriéndonos al bien jurídico tutelado que vamos a ver en este título séptimo de este Código Penal, cuando vamos a tocar los delitos contra la seguridad colectiva, al hablar de este bien jurídico tutelado que va a ser la seguridad colectiva, nos vamos a referir directamente a la protección simultánea de varios individuos ante un riesgo. Realmente los juristas aquí hablaron de seguridad al mencionar que una persona, pues es obligación del Estado brindar esa seguridad, pero el término jurídico que se debió de haber utilizado acá era la protección colectiva. Eso quiero dejarlo claro. El término acertado acá, jurídicamente hablando, sería la protección colectiva. Sin embargo, el jurista que creó el Código Penal, de hecho, siempre he estado con ellos, tengo el nombre del jurista que creó el Código Penal, pero en este momento se me va. Plasmó el término seguridad jurídica refiriéndose a esa protección, ojo, que el Estado debe brindar, esa protección simultánea de varios individuos ante un riesgo. Entonces, cuando veamos acá como bien jurídico tutelado y nos refiramos a la seguridad colectiva, compañeros, recordemos esa protección simultánea de varios individuos ante un riesgo. Y ojo, el obligado aquí sería el Estado a brindar esa protección simultánea de varios individuos ante un riesgo. Vamos entonces a analizar acá, compañeros, porque si vamos a hablar de seguridad colectiva, refiriéndonos a esta protección simultánea de varios individuos ante un riesgo, cuando vayamos viendo estos delitos, pensemos en ello, pues, porque a la hora de tipificarlo, muchas veces podemos confundir estos delitos por ser varios. A mí me pasó como estudiante, cuando me dieron el tema de incendio, por ejemplo, yo pensé que el daño ocasionado ahí iba contra el patrimonio. Y sí es cierto. Sin embargo, compañeros, analizando los bienes jurídicos tutelados, a eso nos vamos a referir cuando ustedes aprendan a usar bien su código penal. Definitivamente el código penal es uno de los códigos más fáciles de usar en Guatemala, si aprendemos a usarlo bien. Porque si ustedes ven un delito, lo pueden ubicar en el bien jurídico tutelado. Me costó personalmente como estudiante un poco este tema de la seguridad colectiva, porque en algún momento yo pensaba que el bien dañado era el patrimonio. Sin embargo, como vamos a ir viendo, no solo está el patrimonio, sino se le da prioridad a este asunto de la seguridad colectiva, porque muchos de los bienes patrimoniales que son dañados pertenecen al Estado o bien a empresas internacionales. Entonces, si pertenece a una empresa internacional, definitivamente el patrimonio, en este caso del Estado, no se vería dañado, sino el patrimonio dañado a la hora de querer exigir una compensación pertenece a empresas internacionales o bien empresa privada. Pero acá se le está dando prioridad a la persona humana. Por eso nos referimos a la seguridad colectiva. Y ojo, recordemos esa palabra. La seguridad colectiva en este caso va a ser un sinónimo de protección colectiva, porque nos estamos refiriendo a esa protección simultánea que el Estado tiene obligación de dar, en este caso, a varios individuos ante un riesgo. Por eso fue que se creó este título séptimo, compañeros, y se vieron estos delitos contra la seguridad colectiva. Varios de estos delitos, pues no los vamos a tocar, compañeros, por ser obsoletos, por tratarse de asuntos que ya no están vigentes en nuestro país. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, compañeros. Entremos entonces al primer capítulo, compañeros, que se titula Del incendio de los estragos. Aquí vamos a ver tres delitos, compañeros. Ubiquémonos en los numerales 1, 2 y el 6.
Vamos a ver el delito de incendio, compañeros. El 3 sería uno, 3 y 6. El otro delito que vamos a tocar es el delito de estrago. Y por último, vamos a ver la fabricación o tenencia de materiales explosivos. Cuando toquemos este delito, compañeros, y lo tipifiquemos. Ojo, compañeros, también voy a adelantar algo. En la clase de hoy no voy a tocar en algunos temas el asunto de los elementos para tipificar un delito. ¿Por qué razón? Porque, como veremos más adelante, hay delitos que tienen mucha variación unos con otros y están agrupados en un mismo capítulo. Pero ¿qué pasa? Que si bien es cierto, los delitos están agrupados en el mismo capítulo, no tienen la misma esencia, no se refieren al mismo asunto y no tienen mucha relación entre sí en cuanto al asunto que en este caso se intentó tipificar. Por eso es que no vamos a colocar esos elementos por ser tan variados. En este caso sí, compañeros, refiriéndome al capítulo primero del título séptimo, que se titula Incendio y estragos, de los delitos de incendio y estragos, sí, vamos a tocar algo general con respecto a los elementos para tipificar ese tipo de delitos. Por ejemplo, compañeros, ustedes se van a dar cuenta, los verbos rectores que vamos a ir encontrando, por ejemplo, son causar, incendiar, poner. El bien jurídico tutelado en este tipo de delito de incendio y estragos, lógicamente, es la seguridad colectiva. Recordémonos aquella protección de varios individuos ante un riesgo. A eso nos vamos a referir cuando veamos el bien jurídico tutelado de seguridad colectiva. ¿Quién es el sujeto activo? Aquí puede ser cualquier persona. El delincuente puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Solo voy a hacer énfasis, compañeros, que acá en el sujeto activo, el delincuente, puede ser cualquier persona, en este caso un incendiario o cualquier persona que cause estragos. En un momento vamos a ver, con incendio no tenemos problema, pero con estragos sí, porque es un tema, un concepto bastante amplio. El sujeto pasivo, la víctima, puede ser cualquier persona o varias personas en este caso. El elemento interno va a ser la voluntad de causar un incendio, estrago, en bien ajeno o bien propio. El elemento material a analizar acá, compañeros, sería causar incendio o bien estrago en bien propio o ajeno. Y lógicamente en esta cuestión, en este tipo de conductas, cuando hablamos de un incendio, más si es un bien propio o un bien ajeno, pues lógicamente tiene que ser por acción. Alguien enciende ese cerillo, esa mecha para que ese fuego se dé. O en estragos, siendo una conducta no normal, como vamos a ver en un momento. Por ejemplo, el derrumbe de una construcción intencionalmente, sin que ésta sea planificada, o el incendio de una construcción, etcétera, requieren acción. Por eso la conducta, hablamos en ocasiones anteriores que vamos a analizar dos conductas. Una puede ser por omisión y la otra por acción. En este caso, por la calidad de estos delitos, las conductas son conductas de acción, por ser también delitos de tipo doloso, compañeros. Aunque hay excepciones como los delitos culposos. Veamos entonces, compañeros, para no tocar todo este capítulo, por ser temas no comunes. Veamos el primero. Ubiquémonos en el artículo 282 de su Código Penal, bajo el nombre del capítulo del incendio de los estragos. Dice el artículo 282, compañeros, quien de propósito cause incendio de bien ajeno será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Cuando hablamos de una prisión de 2 a 8 años, compañeros, yo siempre quiero remitirlos, por favor, y en su formación como estudiantes quisiera que grabaran en su mente los artículos 50 y 51 del Código Penal. ¿Qué regula el artículo 50 y 51 del Código Penal, compañeros? Recordarán ustedes. El artículo 50 habla de la conmuta. Y ahí con la conmuta habla de una prisión que no exceda de 5 años. Y habla de que la conmuta se regulará entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, dependiendo de las circunstancias del hecho y las condiciones económicas del penado. Y otra cuestión que es conmutable es el arresto.
Pero ¿qué delitos no son conmutables, compañeros? El artículo 51 regula cuáles son inconmutables. Y es claro al mencionar que la conmuta no se otorgará, menciona primero a los reincidentes y delincuentes habituales. ¿Qué es reincidencia, compañeros? De acuerdo a la doctrina, es volver a cometer el mismo delito. Una persona es capturada y juzgada por un delito. Ejemplo, hablamos del hurto, que son delitos comunes. Y en una segunda ocasión vuelve a ser capturada infraganti por delito de hurto y vuelve a ser atada a proceso por ese delito de hurto y juzgada por ese delito de hurto. Durante el juicio se comprueba que es un reincidente, está repitiendo. Ese es un reincidente. ¿Y qué es un delincuente habitual? Es aquel que tiene varios procesos, aquellos que entran, son capturados, entran a prisión, salen, vuelven a ser capturados, vuelven a entrar a prisión. Ese es un delincuente habitual, como conocemos muchos en nuestro país. ¿Quiénes más no tienen conmuta? Condenados por hurto y robo. El numeral tercero dice cuando así lo prescriban otras leyes, hay una ley llamada ley de narcoactividad. Los delitos de la ley de narcoactividad no son conmutables también. El numeral cuarto, cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca a juicio del juez su peligrosidad social. Más adelante vamos a ver lo de estragos, compañeros. Una persona que ya tenga fama en estos delitos de estrago o una persona que es motivada a realizarlo por un móvil ajeno, pero que está en su conciencia, podría ser considerado de repente un delincuente peligrosamente social. Y cuando existe estas personas con algún problema mental que se consideran peligrosamente sociales, pues también se les puede negar la conmuta. ¿Qué más dice? Numeral quinto, los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de SAT. Hay dos numerales más, compañeros, que, bueno, no los hemos tocado todos en clase, pero noten, numeral sexto, a los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título tercero. Esos delitos eran violación, violación con agravación de la pena y agresión sexual. Por esos tipos de delitos tampoco hay conmuta. Y el numeral séptimo, a los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de justicia. No está contemplado ni el delito de incendio, compañeros, ni el delito de estragos. Lo único que podría aplicar acá para que no se dé la conmuta sería el numeral cuarto del artículo 51, que un juez estableciera que el incendiario, el que causó estragos, es una persona socialmente peligrosa y por esas circunstancias no se le diera conmuta. Pero por lo demás, estos delitos no se regulan de una manera directa en este artículo 51 del Código Penal para que no pudieran ser conmutables. ¿A qué quiero llegar entonces, compañeros? Que si se nos dicta una prisión de nos regula acá de 2 a 8 años, pero si el delincuente fuera condenado de una pena menor de 5 años, sí se le podría aplicar conmuta. Completemos entonces, compañeros, el artículo 282. Cuando hablamos del incendio, porque nos dice quien de propósito cause incendio de bien ajeno será sancionado con prisión de 2 años. El incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otro será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Siempre tocamos acá la teoría, compañeros, de que nuestro código penal es más materialista que subjetivo, o que objetivo en este caso, que es subjetivo. ¿Por qué razón? Porque se protege más la propiedad que al sujeto. Por eso decimos que nuestro código penal está basado en una teoría materialista. Porque noten ustedes, el primer párrafo habla de un incendio de bien ajeno, una prisión de 2 a 8 años. Pero si el incendio es en bien propio, y por el hecho de poner en peligro, aquí nos referimos al parámetro de la seguridad colectiva,
pone en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otro. Se incendió mi casa, yo incendié mi casa y estoy poniendo en peligro las casas de los dos vecinos. Pero fue mi casa la que se quemó, compañeros. Entonces me están aplicando una prisión de 1 a 4 años. La mitad de la pena que si hubiera sido el bien ajeno. Bueno, el incendio entonces, compañeros, siempre se va a referir a la destrucción o el deterioro de una cosa mediante fuego. Ese es incendio, es la destrucción o deterioro de una cosa mediante fuego. Ese es incendio. A eso se va a referir. Siempre hay una dinámica en este resultado, que haya combustión, hay elementos combustibles, y el objeto acá sería el fuego que es necesario para que se consuma este delito. Basta con que el fuego se haya propagado a la cosa y esta arda por sí misma a consecuencia de esta acción, compañeros. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que cuando hablamos de incendio, el delito se consuma cuando el fuego prende en la cosa con posibilidad de propagarse, aunque ésta no sea destruida. Noten ustedes eso. Con el solo hecho de que una cosa arda, aunque no se propague, y aunque la cosa no se consuma, no se queme, ese es incendio. Porque notan ustedes, compañeros, el artículo es claro. Quien de propósito, verbo rector, causar incendio de bien ajeno, no se refiere a si es una casa, puede ser un mueble, puede ser un vehículo, puede ser una cosa inmueble o mueble en este caso. Ahora, notemos, para que se consuma tiene que haber fuego aunque no se propague, aunque la cosa no sea destruida. El simple acto de prender una mecha en unos trapos impregnados con gasolina, por ejemplo, para incendiar un edificio, no se podría estimar todavía como un incendio, o menos cuando alguien viene y rocía gasolina para prender el fuego. La consumación de este delito de incendio requiere entonces que exista el fuego, compañeros, y que posiblemente el fuego se propague y sea susceptible de arder una vez prendido. A eso se refiere. Si alguien solo llegó y tiró gasolina, ese no es incendio, compañeros. No podría entrar dentro de la tipificación de ese delito. Porque analicemos los verbos rectores. Acá los verbos rectores son causar, incendiar, poner, en este caso poner en riesgo. El sujeto activo, cualquier persona, el sujeto pasivo también, la víctima es cualquier persona. Y el bien jurídico tutelado, no olvidemos que es la seguridad colectiva. El elemento interno generado en la mente del delincuente va a ser la voluntad de causar incendio de un bien ajeno o del bien propio. El elemento material, ahí sí, de propósito causar incendio de bien ajeno o de bien propio, poniendo en peligro la integridad corporal o el patrimonio de otra persona. Dejemos acá el delito de incendio, compañeros, y vayámonos directamente al delito de estrago. En medio de estos dos delitos hay uno que se llama incendio agravado, compañeros. Solo lo toquémoslo así brevemente, ¿qué es un incendio agravado? El artículo 283 nos dice que va a haber agravación, en este caso del incendio, cuando se cometa en edificio, casa o albergue habitado destinado para habitación. Ese ya sería un incendio agravado. El cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte colectivo. Ojo, como cuando ha pasado que los bochincheros, especialmente en la ciudad capital, le prenden fuego a algún bus. Ese es un incendio agravado. El tercero, numeral 3, nos dice el cometido en edificio público o destinado a uso público o a obra de asistencia social, como cuando le prendieron fuego a la fachada del Congreso de la República. Ese es un incendio agravado, compañeros. También menciona asistencia social o casas de cultura, aeropuertos, en estación ferroviaria o de vehículos automotores. El incendiar un vehículo, un carro, también es un incendio agravado. Numeral 4, cometido en depósitos de sustancias explosivas o inflamables. Numeral 5, el que destruya bienes de valor científico, artístico o histórico. Este numeral también pudo haber sido aplicado cuando
Bochincheros también intentaron prenderle fuego a la puerta del Congreso de la República de Guatemala. Hace algunos meses, por supuesto, y eso salió en los telenoticiarios. Acá en la pena que se establecía para este delito de incendio agravado, eh, la pena a imponer por el delito de incendio se agravará si la acción consiste en incendio en edificio. Será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Imagínense si se elevaba esta pena. Veamos el delito de estrago, compañeros. Artículo 284 y nos dice claramente que comete delito de estrago. Noten, quien causare daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio. Estrago. El responsable de estrago será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Aquí la pena es más severa, compañeros. ¿Qué es estrago, compañeros? Bueno, etimológicamente la palabra estrago se deriva al latín estrages, así como se oye, estrages. Y en latín esa palabra estrages significa ruina, significa matanza. Ruina o matanza, dos términos para el latín de donde se origina la palabra estrago. Desde el punto de vista legal, tal y como se plasma en nuestro Código Penal, el estrago es un resultado dañoso que afecta colectivamente con efectos extraordinariamente graves las cosas o personas amparadas por la ley produciendo una conmoción pública. Si hablamos de un derrumbe, compañeros, el derrumbe encierra la idea de una precipitación, de una ruina que se produce inmediatamente. Hemos visto películas donde son derrumbados edificios, o recordamos el fatídico 11 de septiembre, hace varios años. Solo recordamos la fecha, compañeros, 11 de septiembre. En este caso fue en el año 2001, cuando se derrumban las Torres Gemelas en el World Trade Center en Nueva York, en Estados Unidos. Ese es un estrago, ese derrumbe de edificios. Solo para hacernos en la mente un ejemplo de a qué nos estamos refiriendo con estragos, compañeros. El delito de estragos puede referirse al derrumbe de un edificio. Y para poder pensar en un derrumbe, es necesario, porque así lo dice, derrumbe de edificio, compañeros. Entonces es necesario que la construcción tenga una estructura sólida que motive esta precipitación. Cuando nos referimos a un edificio, compañeros, nos podemos referir a una construcción de material que bien puede ser hierro, puede ser hormigón o puede ser madera. Cuando hablamos de hormigón, compañeros, es el concreto, pero técnicamente le denominan hormigón. Va a ser indiferente en este caso si la construcción, este edificio está destinado a viviendas, o puede ser de oficinas, o puede ser de depósitos, puede ser de bodega. Con que esté habitado o deshabitado, eso no lo menciona la ley, sino y simple y sencillamente se refiere a un edificio en sí. No nos da detalles de que si está habitado o no esté habitado, si es de oficina, si es de vivienda, no se menciona. ¿Y qué pasa con el otro punto, compañeros? Porque aquí no, hemos hablado únicamente del derrumbe, pero ¿qué pasa con la inundación? La inundación como delito es un desastre producido por agua que invade lugares donde no debería haber agua. A eso se refiere a inundación. También este delito, cuando habla de inundación, el código no menciona si el agua proviene de algún río o si el agua es artificial, de algún pozo o del mismo edificio, de la fuente de alimentación del edificio. Tampoco no lo menciona. Es indiferente ese punto, simple y sencillamente con que la inundación se extienda, con que el agua penetre en lugares donde no debería haber agua y lo haga de forma violenta, ese estaría dentro de los delitos de estrago. No menciona por cualquier otro medio poderoso de destrucción, compañeros. En este caso pensamos en explosivos, que son los más comunes. Pero analizar los verbos rectores de estragos, compañeros. El verbo rector es causar, dañar. El delincuente, el sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo
La víctima en este caso puede ser cualquier persona o varias personas. El bien jurídico tutelado va a ser la seguridad colectiva. El elemento interno, bueno, aquí existe una intención, una voluntad con dolo de causar daño empleando medios poderosos de destrucción. Yo solo mencioné dos. En este caso, hablar de un derrumbe o hablar de una inundación, pero el código es un poco más amplio cuando regula este delito. El elemento material, compañeros, es causar daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe. Específicamente también el código dice edificio. Y la conducta, pues acá no puede ser una conducta de emisión, compañeros, lógicamente es una conducta de acción cuando tocamos este punto. El artículo 285 habla de incendio y estrago culposo, compañeros. Acá simple y sencillamente da una prisión de 1 a 3 años. ¿Qué es algo culposo, compañeros? Recordemos aquellas palabras aquí, aquellas palabritas que conocemos, negligencia, imprudencia o impericia. Lógicamente, si hay personas que mueren, esa pena de 2 a 5 años, pues va a aumentar. Pero cuando hablamos de incendio, estrago culposo, median estas palabras. La palabra culpa en el Código Penal, culpa, es un sinónimo de sin intención. Recordémonos de derecho penal uno, compañeros, el dolo, intención, a intención. Culpa, sin intención. Y a eso se refiere este artículo 285 cuando habla de incendio y estrago culposo. Artículo 166 habla de inutilización de defensas, compañeros, y habla de quien daña o inutiliza instalaciones destinados a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que estos se produzcan. Aquí hablamos de únicamente de dañar instalaciones. Nos imaginamos, por ejemplo, el INSIBUME o las instalaciones de Conred, dañar una instalación de estas, ir a dañar, por ejemplo, las puertas de donde están los aparatos de sismología del INSIBUME, por ejemplo, o inutilizar algún dique, una obra destinada a la defensa común, hacer volar un dique en un río para que el río se vuelva más caudaloso y ponga en riesgo a las poblaciones que están más cercanas. No vamos a tocar directamente este delito, compañeros. Nos vamos directamente al tercer delito que habíamos mencionado, que se regula en el artículo 287 cuando hablamos de la fabricación o tenencia de materiales explosivos. ¿A qué se refiere este delito de fabricación o tenencia de materiales explosivos? Ese lo estoy mencionando ahí en las diapositivas, compañeros. Fabricación o tenencia de materiales explosivos. ¿A qué nos referimos cuando vemos este tipo de delito? Notemos que nos reguló el jurista. Notan, compañeros, que en estos delitos solo existe la pena de prisión. No hay una pena de multa como cuando se regularon los delitos contra el patrimonio que vimos la semana anterior. Pero notemos y hagamos hincapié en la teoría materialista que rodea nuestro Código Penal, porque dice, quien con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. En la misma pena incurrirá quien, sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, y en instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo anterior. Cuando hablamos acá, compañeros, de la fabricación o tenencia de materiales explosivos, no pensemos en las coheterías comunitarias que se dedican a fabricar cohetillos para fiestas o para celebraciones o para ferias o para fechas importantes. No nos estamos refiriendo a ese tipo de materiales explosivos, compañeros. Aquí ya estamos hablando de otro tipo de acciones. Nos estamos refiriendo, ya claramente dice el código,
a la fabricación de bombas, a que alguien tenga materias explosivas. Nos podemos imaginar la pólvora. Pero ojo, compañeros, no es el campo de nosotros como juristas el analizar este tipo de materiales. Para eso, dentro de los cuerpos de seguridad del Estado de Guatemala existen personas especializadas que van a determinar qué tipo de materiales son los que pueden entrar dentro de esta clasificación que da este artículo cuando se refiere a materiales explosivos. Hay personas expertas, pero ojo, si estamos hablando al analizar este artículo 287, y este es un artículo, compañeros, que data desde la creación del Código Penal en 1973. Recordemos históricamente, muchos de ustedes no habían nacido en esa época, ya solo ven como historia y de la historia más oscura de Guatemala la cuestión del conflicto armado interno, que internacionalmente se llamaría la guerra civil en Guatemala. Este artículo fue creado bajo esa perspectiva. ¿Por qué razón? Porque, de acuerdo a la historia de Guatemala y sin librar de culpas a la guerrilla, a los subversivos, existían estas casas donde habían bombas, se almacenaban materias explosivas, materias inflamables, asfixiantes o tóxicas, o habían sustancias o materiales destinadas a la preparación de explosivos. Por eso se creó este artículo, compañeros, porque se pensaba que en algunas casas, algunas personas fueran subversivos o simple y sencillamente simpatizaran con la guerrilla en aquel tiempo, en 1973, que se crea este código. Este artículo fue creado con esa dedicatoria, porque estaban hablando de sustancias inflamables. Y si bien es cierto, compañeros, antes hablamos de la década de los noventas, cuando explotan el puente San Juan, se llama, en el kilómetro 23 de la ruta del Atlántico, o derrumban las torres, unas torres conductoras de energía eléctrica allá por Villanueva. Se trató de un acto terrorista, pero tiene relación con este artículo porque sí existían personas que se dedicaban a la fabricación o tenencia de materiales explosivos. Actualmente eso está más controlado, compañeros, pero no se descarta en una sociedad moderna. Y como dice una canción, con tanto loco que anda suelto, pues no se descarta. Y este artículo, como ustedes lo ven, sigue vigente desde el año 1973. Estamos acá ante un hecho peligroso, compañeros, porque si ven acá los verbos definitorios de estas acciones, el delito se va a consumar al fabricar, noten, ahí se va a consumar el delito, compañeros. Ojo, para tipificar este tipo de delito. Este delito va a consistir entonces y se va a consumar al fabricar, al suministrar, al adquirir, al sustraer o estar en poder de bombas o de materias explosivas, de materias primas para la fabricación de explosivos, o bien aparatos, tal y como lo regula el artículo. No se dice que sean utilizados, compañeros. No, 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 no. El artículo en ningún momento dice que sean utilizados. Y menos que se estén utilizando para cometer un acto peligroso. Simple y sencillamente las acciones que vimos en estos artículos, pues ha de ser que se fabriquen, se suministren las materias, o se adquiere o se extrae estos sujetos como que si fuera un comercio con estos objetos. O simple y sencillamente los tengo almacenados, los tengo en mi poder. Con el solo hecho de tenerlos en su poder, compañeros, se cae en este delito. ¿Qué nos dice el artículo así, compañeros? Fábrica es elaborar, suministro es dar algo a otro por cualquier medio, ya sea vendido, prestado, etcétera. Adquirir es otro de los verbos acá, que tiene la propiedad de los objetos. Sustraer, quienes saca provecho o quien saque el objeto de la tenencia de otro por cualquier medio ilícito. También menciona una palabrita ahí, compañeros, los tiene, que físicamente los tiene o puede disponer de ellos, ya sea los transporte, los mantenga almacenados, los introduce en el país, por sí mismo en representación de terceros.
Habla de bombas también, compañeros. Este es un explosivo poderoso, porque las bombas contienen explosivos o gases que estallan por medios mecánicos, químicos o térmicos. Esa es una bomba, compañeros. Habla de sustancias, materias explosivas, que son las que están contenidas en bombas y pueden estallar por cualquier procedimiento. Habla de materiales inflamables, que son los que pueden producir fuego. Habla de sustancias tóxicas que pueden envenenar. En fin, habla. El verbo rector de este artículo, compañeros, hay varios: fabricar, suministrar, adquirir, sustraer, tener. El delincuente, el sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo, la víctima, puede ser cualquier persona, pero acá ya también entra la sociedad, compañeros, y también entra el Estado de Guatemala como sujeto pasivo en este tipo de delitos. ¿Por qué razón, compañeros? Porque a la hora de la comisión de este delito, con el solo hecho que una persona tenga materias explosivas en su hogar, se ven involucrados los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué pasa con el Estado? Bueno, el Estado de Guatemala tiene obligación, en este caso no es, hablamos de un deber, pero más allá del deber, estamos, que son sinónimos con obligación, pero estamos hablando de una obligación, de una harta obligación de tener control en ese tipo de materias. Por eso estamos tomando acá como sujeto pasivo, como víctima, también al Estado de Guatemala, porque se supone que estas sustancias explosivas están bajo el control absoluto del Estado de Guatemala, de las dependencias exclusivas para esa función. Si eso no se da, entonces hay un problema para el Estado de Guatemala. Pero por eso se le pone como sujeto pasivo. El bien jurídico tutelado, bueno, imagínense, es la seguridad colectiva, definitivamente. El elemento interno, aquí existe una voluntad de fabricar, de suministrar, de adquirir, de sustraer, de tener bombas, materias explosivas, materias inflamantes, tóxicos, etcétera, o materiales destinados para prepararlos. El elemento material, compañeros, ¿para qué nos van a servir estas materias explosivas? Bueno, definitivamente el elemento material nos dice que va a ser con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, para que se fabrique o suministre o adquiera bombas, materias explosivas, tóxicos, etcétera. La conducta, compañeros, no es omisión, es acción. Concluimos este capítulo primero, compañeros, pasemos al capítulo número 2. Capítulo 2 nos regula de los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios. Notarán ustedes, compañeros, que en estos artículos hay unos que realmente ya no son aplicables al medio guatemalteco, pero los voy a mencionar así rápidamente. Peligro de desastre ferroviario, atentado contra los transportes marítimos, fluvial o aéreo, desastre marítimo, fluvial o aéreo, atentado contra otros medios de transporte, desastres culposos, atentado contra la seguridad de servicios públicos. Numeral 8, interrupción o entorpecimiento de comunicación. Numeral 9, apoderamiento e inutilización de correspondencia. Y la última parte, compañeros, el numeral 10 es el abandono de servicio de transporte. Acá también, compañeros, yo estoy viendo esta cuestión cuando hablamos de delitos contra los medios de transporte. Hago un análisis de los elementos que podemos aplicar acá generalmente a los transportes. Ojo, en la clase de hoy no vamos a poder aplicar con todo lo que encontremos acá, compañeros, porque hay delitos agrupados en capítulos y en sí no se encuentra mucha relación entre un delito y otro, en cuestión de naturaleza propia del delito. Veamos este capítulo 2 de este título séptimo, compañeros. Por ejemplo, el verbo rector acá es impedir, perturbar, dificultar. El bien jurídico tutelado, lógicamente, contra los medios de transporte o de comunicación es la seguridad colectiva. El delincuente, el sujeto activo es cualquier persona, o bien alguien que se le va a denominar pirata. El sujeto pasivo es cualquier persona, la sociedad, el Estado, el elemento interno va a ser la voluntad de destruir o dañar, y el elemento material, destruir o dañar línea de transporte, causando desastre. Es una conducta de acción, compañeros.
Queremos saber entonces estos delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios. El artículo 288, lo toco general, compañeros, porque habla de un peligro de desastre ferroviario. Lógicamente, en Guatemala el ferrocarril ya no funciona, por eso no vamos a hacer hincapié en este artículo. Pero se refería nada más a impedir o perturbar el servicio del ferrocarril. ¿De qué forma? Destruyendo la línea férrea, colocando obstáculos en la vía que produjeran un descarrilamiento del ferrocarril, o un aviso falso relativo a que venía otro tren en camino en cuanto al movimiento de trenes y parándolo, pues a eso se refería. El otro artículo 189 hablaba de desastre ferroviario, en este caso, por ejemplo, el haber causado el descarrilamiento de un tren y causar daño, en fin. El artículo 290, compañeros, regula el delito de atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. Y se refería en este caso quien pusiera en peligro embarcación o aeronave propia o ajena, o practicar cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Este artículo hace hincapié en la ejecución de un acto que ponga en peligro la seguridad de los medios de transporte acuáticos o aéreos. Guatemala no tiene líneas propias de transporte aéreo y mucho menos líneas propias de transporte acuático. La mayoría que tiene transporte acuático son empresas de turismo y son estas empresas privadas de turismo local. Y si hablamos de las líneas aéreas, compañeros, estos manejan unos estándares altos de seguridad. Y más después de la fecha fatídica del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, estas medidas de seguridad se han extendido a todo el mundo para evitar algún tipo de atentado contra la seguridad, especialmente del transporte aéreo. Por eso es que no le vamos a dar mucha importancia a este artículo de atentado contra la seguridad de los transportes marítimos. Hablemos sencillamente de transportes aéreos y acuáticos. No le vamos a dar mucha importancia a ello. Pasamos por alto el artículo 291 del desastre marítimo, fluvial o aéreo. Simple y sencillamente acá vamos a resaltar la figura del naufragio, que es el hundimiento de la nave más allá de las cubiertas superiores y que ponen en riesgo a la tripulación. Ese es un desastre marítimo, que bien hubiera podido ser causado por alguno de estos atentados que se hubieran realizado. Vamos a tocar el artículo 292, compañeros. Ese sí, porque hablamos acá del atentado contra otros medios de transporte. Y noten lo que dice el artículo 292. Quien pusiere en peligro otro medio de transporte, lo impida o lo dificulte, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si del hecho resulta siniestro, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿A qué se refiere este atentado contra otros medios de transporte, compañeros? Sencillo. La acción consiste en poner en peligro, en impedir o en dificultar otro medio de transporte público. Se podría pensar que se trata de transporte, por ejemplo, transporte urbano, compañeros. Imaginémonos el Transmetro de la ciudad capital o bien el transporte extraurbano. En este caso estamos hablando de un transporte de personas o bien podríamos imaginarnos un transporte de mercaderías. La pena se agrava si el daño es de consecuencias enormes y fatales. Pero noten, es un atentado y habla de poner en peligro otro medio de transporte público. No solo ponerlo en peligro, sino también impedirlo o dificultarlo. Como cuando hemos visto también en medios televisivos que los manifestantes llevan tablas con clavos y los tiran en la vía del transmetro, impidiendo su circulación. Caen en este delito de atentado contra otros medios de transporte. Analicemos los verbos, los elementos, compañeros. El verbo rector que es poner, impedir, dificultar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, usuarios y propietarios. El bien jurídico tutelado siempre va a ser la seguridad colectiva. El elemento interno, la voluntad de poner en peligro otro medio de transporte, o lo impida o lo dificulte. No solo es ponerlo en peligro, compañeros,
sino impedirlo o dificultarlo. Se está privando de un derecho en este caso. El elemento material, el hecho de poner en peligro otro medio de transporte, impedirlo o dificultarlo. Y como consecuencia, poner en riesgo la seguridad colectiva y pueda ocurrir una desgracia. El artículo 294, compañeros, tal y como ustedes lo miran ahí en la diapositiva, regula el atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Analicemos brevemente este artículo, compañeros. Dice: quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios. ¿Cuáles son esos servicios públicos? Agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público serán sancionados con prisión de 1 a 5 años. Simple y sencillamente aquí la acción consiste en poner en peligro la seguridad o impedir o dificultar el funcionamiento de servicios públicos, agua, luz, energía eléctrica, etcétera. Un comité decide no darle agua a un sector de vecinos porque hay diferencias personales. Bueno, no quieren darla a una comunidad, se ha visto en el área rural. Este nacimiento es nuestro y no lo queremos compartir con ellos. A pesar de que hay un acueducto que lleva agua a aquella comunidad, pero se lo bloquean. Caen en este delito de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública al estar bloqueando el agua. Porque acá la acción no solo es poner en peligro, en este caso también es poner en peligro es manejar sustancias tóxicas en esa fuente de agua, ir a lavar una bomba con fumigante, sino impedir o dificultar que alguien se abastezca de ese servicio, compañeros. Por eso si analizamos los verbos que tipifican este delito, los elementos, el verbo rector principalmente. Verbos rectores, ahí encontramos tres, que es poner, impedir, dificultar. El sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo, la víctima, puede ser cualquier persona, pero también entra la sociedad y el Estado, compañeros. ¿Por qué la sociedad? Bueno, porque es un colectivo de personas. El servicio de agua o de energía eléctrica no va solo para una persona, sino va para una colectividad. Por eso hablamos de la sociedad. ¿Y por qué el Estado también como víctima? Porque, ojo, compañeros, de acuerdo a la Constitución Política de la República, el Estado de Guatemala está obligado y su objetivo principal es el bien común. Por eso es que también el Estado es víctima a la hora de la comisión de estos delitos. El bien jurídico tutelado, lógicamente, la seguridad colectiva. El elemento interno, compañeros, es la voluntad de poner en peligro la seguridad mediante impedir el funcionamiento del servicio de agua, energía eléctrica o cualquier otro destinado al servicio público. El elemento material, pues eso ya es algo presente, poner en peligro la seguridad o impedir el funcionamiento de un servicio público. Artículo 295, compañeros, la interrupción o entorpecimiento de comunicaciones. Regula a quien atentare contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones postales o por cualquier medio interrumpir o entorpecer tales servicios será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Interrupción o entorpecimiento de comunicaciones. ¿Cuál es la acción acá, compañeros? Es atentar contra la seguridad de telecomunicaciones. Antes existía el telégrafo, compañeros, pero el telégrafo ya se volvió obsoleto y ya no se usa. Pero hablemos de las telefónicas, que son las que están ahora en telecomunicaciones. O similares, están las de Internet también. Hoy, compañeros, que no se regulan. Por eso aquí solo hablaba de telecomunicación en general. Hablaba de comunicaciones postales también, pero son cuestiones que no se usan. Hoy todo es más moderno. Hablemos, cuando hablamos de telecomunicaciones, de las telefónicas o similares. Hablaba de comunicaciones postales también, compañeros, que conciernen al ramo de correos que todavía existe cuando se quieren mandar documentos. Entonces, este delito consiste en entorpecer comunicaciones o correos, interrumpirlas o bien atentar. Analicémoslo así rápidamente para ver los verbos rectores acá, compañeros. Los elementos para la tipificación, el verbo rector primeramente. Verbo rector es atentar, interrumpir, entorpecer.
El delincuente, el sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo, la víctima, es cualquier persona, pero notemos ya también nuevamente la sociedad y el Estado de Guatemala. El bien jurídico tutelado, la seguridad colectiva. El elemento interno, a futuro, la voluntad en la mente del individuo, del delincuente, la voluntad de atentar contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones postales, o interrumpirlas o entorpecerlas. El elemento material, ya ejecutar el delito, compañeros, atentar contra la seguridad de las telecomunicaciones o comunicaciones postales, o bien interrumpirlas o entorpecerlas. Artículo 296, ahí hablamos del apoderamiento e inutilización de correspondencia. Todavía sigue siendo un delito común, compañeros, a pesar de que este artículo se creó en el año 1973. Y dice, quien acometiere a un conductor de correspondencia para interceptar o detener esta, para apoderarse de ella o para inutilizarla, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Este artículo es claro, compañeros. Es embestir al cartero, como le llamamos, a la persona que lleva la correspondencia, para interceptarla, detenerla, apoderarse e inutilizar esta correspondencia. Por eso el delito se llama apoderamiento e inutilización de correspondencia. Los elementos para tipificar este delito, el verbo rector es acometer, interceptar, detener, apoderar, inutilizar. Imagínense cuántos verbos en un pequeño párrafo, compañeros. Acometer, interceptar, detener, apoderar, inutilizar. El delincuente, cualquier persona, sujeto activo. La víctima, el sujeto pasivo, cualquier persona conductora de correspondencia. En este caso, hablemos del cartero. Como dicen en Estados Unidos, el postman. El bien jurídico tutelado, la seguridad colectiva. El elemento interno, compañeros. Aquí en la mente del delincuente, el elemento interno es la voluntad de acometer al conductor de correspondencia para interceptarla o detenerla y apoderarse de ella o bien inutilizarla. El elemento material, acometer o bien investir y atacar al conductor de correspondencia para interceptarla o detenerla, apoderarse de ella o inutilizarla. Ya hoy no nos imaginamos al de la correspondencia en bicicleta como andaban anteriormente o posteriormente en su moto o a pie. No, ya son más modernos, ya hay carros para reparto de correspondencia. Ya es algo más moderno. Artículo 197 habla de inutilización de defensas, que considero ya no aplicable, compañeros. Pero sí considero aplicable el artículo 298, que encuentran ustedes en esta parte como abandono del servicio de transporte, en el numeral 10, abandono del servicio de transporte. ¿A qué nos vamos a referir con este artículo de abandono del servicio de transporte, compañeros? Acá el conductor, el capitán o el piloto o mecánico de ferrocarril, noten, el conductor, capitán, piloto o mecánico de ferrocarril, nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte público. ¿Por qué este párrafo y estos párrafos no hacen alusión al transporte urbano o extraurbano, compañeros? Porque para 1973, compañeros, eran pocos los buses que circulaban en Ciudad de Guatemala y no digamos al área rural. Lo que se utilizaba era el ferrocarril o algún tipo de transporte privado familiar, no comercial. Por eso es que cuando veamos estos artículos que no han sufrido reformas, únicamente hacen alusión al ferrocarril, que era el medio principal de transporte, salía uno a la estación, tomaba el ferrocarril para trasladarse a otro lado. Por eso dice ferrocarril, nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte público. Que abandonar su puesto antes del término del viaje respectivo, si el hecho no constituye otro delito sancionado con mayor pena, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año y multa de 100 a 10,000 quetzales. Acá sí es aplicable el artículo 6 del decreto 296 de de multiplicar por 5. Yo aquí ya la multipliqué por 5, compañeros, pero la multa original acá era una multa de 20 a 2,000 quetzales. Simple y sencillamente aquí la acción consiste en abandonar el puesto durante su servicio respectivo.
¿Cuál sería este tipo de abandono a que se refiere el artículo, compañeros? El que tiene lugar después de que el autor ha tomado el servicio para un viaje determinado, pero resulta que ya ha tomado su puesto y en cualquier momento abandona ese servicio. Esto crearía una demora, pero no un peligro, compañero, por eso la pena es bastante breve. Se trata simple y sencillamente de abandonar el puesto durante su servicio respectivo. ¿Qué entendemos por abandono, compañeros? Bueno, abandono es el hecho de alejarse del lugar en que se prestan los servicios. Significa desatender por completo sus tareas. Eso significa abandono. Si analizamos los elementos de este artículo, compañeros, el verbo rector simple y sencillamente es abandonar. El sujeto activo es el conductor de un medio de transporte público. Las víctimas, los usuarios de ese transporte público, también va la sociedad y va el Estado, que también tiene obligación en este caso, compañeros, porque tiene la obligación de estar verificando que el servicio de transportes hay un ministerio de comunicaciones, transporte y obras públicas, y hay una dirección de transportes. Ellos son los que tienen la obligación de verificar que el transporte sea prestado en los horarios establecidos debidamente en las autorizaciones dadas por esta dirección de transporte. No hay mayor cosa en este artículo, compañeros, más que el verbo rector abandonar y el elemento interno donde se tiene la conciencia y voluntad de abandonar el puesto de conductor de un medio de transporte público. El elemento material, a ejecutar lo que el conductor abandone su puesto antes de que termine el viaje. Completamos este capítulo, compañeros. Pasemos al siguiente capítulo acá, que también no lo vamos a tocar de manera directa, porque estamos hablando de la piratería, compañeros. Aquí se da piratería y piratería aérea. El verbo rector es practicar, entregar, apoderar, equipar, traficar, bien jurídico tutelado, la seguridad colectiva. El sujeto activo es cualquier persona, en este caso un pirata. El sujeto pasivo, cualquier persona que se encuentre en embarcaciones o naves. El elemento interno de la voluntad de realizar actos de violencia contra naves y sus tripulantes. El elemento material, realizar actos de violencia contra naves y sus tripulantes. Veamos así rápidamente el asunto de piratería, compañeros, no le vamos a dar mucha atención a esto de la piratería. Simple y sencillamente dice que practica la piratería quien practicar en el mar, lagos o ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra la embarcación o contra personas que en ella se encuentren sin estar autorizado por algún estado beligerante o sin que la embarcación por medio de la cual ejecute el acto pertenezca a la Marina de Guerra de un estado reconocido. Da algunos parámetros como apoderarse de alguna embarcación de la que perteneciera a su equipaje por medio de fraude o violencia cometida contra su comandante. En fin, es un delito no común, compañeros, así que también vamos a obviarlo. Lo que sí es cierto, compañeros, es que ustedes tienen obligación de leer estos artículos. Veamos el capítulo 4 directamente, compañeros, cuando hablamos de los delitos contra la salud. Al analizar los delitos contra la salud, los elementos que debemos tocar, en este caso el verbo rector es propagar el bien jurídico tutelado, la salud pública. Ojo, ya hay otro bien jurídico tutelado ahí, compañeros, si esto de la salud pública se entiende. El sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo, cualquier persona y la sociedad. El elemento interno, intención de afectar la salud de las personas. El elemento material ya sería la acción directa a afectar la salud de las personas. Veamos entonces, compañeros, esta cuestión de los delitos contra la salud. Vamos a verificar algunas cuestiones en estos delitos contra la salud. Voy a ubicarme para ir viendo estos delitos contra la salud, compañeros. Ustedes ven ahí los delitos contemplados en este capítulo número 4. Y solo antes de entrar a ver cada uno de los delitos detallados, compañeros, la salud pública se debe tomar como un valor comunitario que tiene que ver mucho con la convivencia social, con la convivencia humana. Y realmente la salud pública, siendo una obligación del Estado, pues definitivamente ha
preocupado al Estado en fechas recientes por las enfermedades y pandemias y nuevos virus que se están registrando. En épocas antiguas, la salud pública tenía mucho que ver con la higiene y con la limpieza sociales, y muchas veces se veían relacionadas con algunas ideas religiosas o creencias, en fin, pero esas ideas han ido cambiando juntamente con el progreso de la medicina moderna. A partir de que se desarrolla la medicina moderna y se cambian los conceptos de salud, compañeros, se toma un concepto, y en este caso el bien jurídico tutelado que tomamos, que es la salud pública. Y el Estado la ha tomado como una de sus funciones fundamentales. Por eso es que el Estado es el encargado de regular las cuestiones de salud pública. Y es el obligado a dar normas, tanto administrativas como ejecutivas, para su regulación. Entremos entonces a ver el artículo 301, compañeros, que habla del delito de propagación de enfermedad. Veámoslo, lo tenemos ahí al inicio, y dice: quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas será sancionado con prisión de 1 a 6 años. La acción directamente acá, compañeros, señalada es propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. La palabra propagar significa multiplicar, compañeros, extender. Así que si hablamos de una enfermedad contagiosa, eh, un contagio individual, por ejemplo, eso no se configura en este delito. Una enfermedad venérea, por ejemplo, hay delitos que regulan ese tipo de enfermedad. Es una enfermedad contagiosa, sí, pero es un contagio de tipo personal que no va dentro de este delito. Aquí hablamos de una propagación, de un efecto multiplicador de una enfermedad. Directamente nos estamos refiriendo al peligro de propagación de una enfermedad. Pero no estamos hablando directamente de la propagación de una enfermedad, compañeros, sino directamente a quien resulte responsable de esta propagación. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, el delito debe reunir estas características, compañeros. Debe haber una persona identificada que fue el que lo propagó, y ya debe existir la propagación de la enfermedad. Ojo, también la enfermedad debe ser peligrosa y contagiosa para las personas. Un tercer parámetro, compañeros. Entonces, hay una persona que inició la propagación, la enfermedad se ha propagado y la enfermedad va a ser peligrosa y contagiosa. Compañeros, también hay que hacer notar que acá no entran las enfermedades del ganado. Las enfermedades animales no entran. Analicemos los elementos, compañeros. El verbo rector acá es una palabrita: propagar. El delincuente, el sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo, la víctima, cualquier persona, la sociedad en general y sobre todo el Estado. El bien jurídico tutelado, la salud pública. El elemento interno, la intención de afectar a las personas propagando una enfermedad peligrosa o contagiosa. El elemento material, propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Veamos el artículo 301 bis, compañeros. Este artículo fue designado por el decreto 9-2009, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. A esa ley le debemos este artículo 301, que regula, noten el artículo, el título del delito: disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Y miren lo que regula: quien practicare en cualquier, perdón, quien participe en cualquier acto ilegal que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Acá la acción es que de manera ilegal se extraiga, conserve, suministre, comercie y utilice órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres. Ojo, compañeros, eso es todo lo contrario a la donación de órganos. Alguien lleva un riñón, por ejemplo, en una hielera, y ese riñón ha sido donado de otra persona para otra persona.
o de una persona que en vida decidió donar sus órganos, una persona que de repente tenía algún tipo de enfermedad terminal que no daña sus órganos y decide donar sus órganos a otra persona, por ejemplo, sus córneas, su corazón de repente o sus riñones. Eso no, eso es donación de órganos, esto no entra dentro de esta disposición ilegal de órganos de tejido humano. Analicemos los elementos de este artículo, compañeros, porque el verbo rector acá es participar, extraer, conservar, suministrar, comerciar, utilizar. Notamos cuántos verbos rectores, 6 verbos rectores. El delincuente, el sujeto activo es cualquier persona. El sujeto pasivo, cualquier persona viva, o puede ser un cadáver también. El bien jurídico tutelado, la salud pública, pero también nos agrega la libertad de las personas, en el caso de las personas vivas, de disponer sus órganos o tejidos humanos. El elemento interno, compañeros, es la voluntad de disponer de manera ilegal de órganos o tejidos humanos. Y el elemento material, participar en cualquier acto ilegal que conlleve la extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o bien de cadáveres. El artículo 302, compañeros, habla del envenenamiento de aguas o de sustancia alimenticia o medicinal. Un artículo original también, quien de propósito envenenar y contaminar o adulterar y de modo peligroso para la salud aguas de uso común a particular o sustancia alimenticia o medicinal destinadas al consumo. Será sancionado con prisión de 2 a 8 años. También ya no es un artículo muy común, compañeros, pero sí habla de envenenar aguas potables, que son las que tienen la particularidad para ser ingeridas, tienen la calidad para ser ingeridas por las personas. O habla de envenenar sustancia alimenticia, que puede ser sólido o líquido, que el hombre ingiere como alimentos, o sustancia medicinal, sólida o líquida, que el hombre usa para aliviar o bien curar sus enfermedades. Dejemos acá este artículo que tampoco es muy común, compañeros. Artículo 303 habla de la elaboración peligrosa de sustancias alimenticias o terapéuticas. También no es un delito muy común, lo vamos a obviar para poder avanzar, compañeros, que lo que veo es que el tiempo no perdona. Artículo 304, este sí es aplicable, compañeros, expendio irregular de medicamentos. Quien estando autorizado para el expendio de medicamentos, los suministrare sin prescripción facultativa, cuando ésta fuera necesaria o en desacuerdo con ella, será sancionado con multa de, ya multiplico por 5 acá, compañeros, de acuerdo al artículo 6 del decreto 296, con multa de 1,000 a 15,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien estando autorizado para suministrar medicamento, lo hiciera en especie, cantidad o calidad diferente a la declarada o convenida, o los expediere sabiendas de que han perdido sus propiedades terapéuticas o después de su fecha de expiración. Ese es un expendio irregular de medicamentos. Bueno, se pueden dar casos, compañeros, en que las personas que están autorizadas para vender medicinas y que regularmente no están presentes en las farmacias, pero son los responsables de que una farmacia sea autorizada. Regularmente nosotros vamos a una farmacia a comprar medicina, pero muchas veces esa medicina es medicada sin, ahí habla autorización facultativa, o sea, sin una consulta médica. Tal vez tengamos algún malestar, una dolencia, y le pedimos al empleado que nos recete alguna medicina para el dolor. ¿Cuál es la responsabilidad del empleado ahí, compañeros, si nosotros estamos solicitando su consejo para que nos dé una medicina de acuerdo a su experiencia? Bueno, ¿cuál sería el delito acá? El empleado no nos da la medicina que nosotros estamos pidiendo para nuestra complicación, sino nos quiera cambiar la medicina. Bueno, pero analicemos directamente el artículo, compañeros, porque creo que
que estoy redundando en alguna situación, porque dice, quien estando autorizado para el expendio de medicamentos, hablamos directamente de la farmacia, los suministrales sin prescripción facultativa, ahí hablamos de la receta médica, cuando ésta fuera necesaria, o en desacuerdo con ella, dice. Muy bien. Nosotros llevamos una receta médica, compañeros. El empleado de la farmacia viene y nos cambia la receta y nos da, se da el caso, nos quiera cambiar esa medicina. En este caso, entonces, la acción consiste en poner a la venta o hacer entrega de medicamentos deteriorados o caducados. Noten eso. ¿Qué son los medicamentos deteriorados, compañeros? Son aquellos que han perdido a consecuencia del tiempo su poder curativo, su elemento, o sea, han perdido ya las calidades para las que fueron creadas, ya no funcionan. ¿Qué pasa cuando se deteriora? Bueno, el deterioro de un medicamento va a afectar sus propiedades específicas para lo que fue elaborado, ya no va a funcionar. Prácticamente va a ser un medicamento de mala calidad, no reúne las calidades para las cuales se fueron creadas. Pero bueno, ¿cuál es el problema acá directamente, compañeros? Bueno, es cuando la persona en la farmacia, si bien está autorizada para vender los medicamentos, pero nos vende un medicamento sin prescripción médica. Hay medicamentos que requieren receta médica para ser vendidos. Resulta que no da, por ejemplo, las pastillas para poder dormir, requieren prescripción médica. Sin embargo, el empleado de la farmacia nos vende ese medicamento sin prescripción médica, cuando esa fuera necesaria. O bien, nosotros le pedimos un medicamento de acuerdo a una receta médica y por estar en desacuerdo con ella nos da otro medicamento. Para ese empleado hay una multa de 1,000 a 15,000 quetzales. ¿Y qué pasa? Alguien está autorizado para suministrar medicamentos, pero nos da medicamentos de calidad diferente a la declarada o convenida. O bien nos está vendiendo sabiendo que han perdido sus propiedades terapéuticas o bien estén caducados, que ya tengan su fecha de expiración. Ahí creo que nos queda más claro, compañeros. Analizar los elementos de este delito contemplado en este artículo, compañeros. Notan ustedes ese delito denominado expendio irregular de medicamentos. Los verbos rectores que encontramos en este delito es suministrar, no, no nada más un verbo rector. El sujeto activo, bueno, va a ser la persona autorizada para el expendio o suministro de medicamentos. El sujeto pasivo va a ser cualquier persona de la sociedad del Estado. El bien jurídico tutelado, la salud pública. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo un medicamento caducado o deteriorado. O nos están cambiando la medicina, nos pueden dañar. El elemento interno, la voluntad de expender o suministrar medicamentos de manera irregular, de baja calidad o en la misma cantidad no adecuada. El elemento material, compañeros, es suministrar medicamentos sin prescripción facultativa o hacerlo en especie o calidad diferente a la declarada, o bien medicamentos ya vencidos. La conducta acá, compañeros, puede ser una conducta de acción, sí, es una conducta de acción, pero también es una conducta de omisión a no cumplir con los requisitos para el suministro de los medicamentos. Se está omitiendo esta receta de un facultativo médico. Muy bien, veamos, nos tocaría el siguiente delito, compañeros, que es la contravención de medidas sanitarias. ¿Qué dice este delito, compañeros? Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o adoptadas por las autoridades sanitarias
para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. ¿Qué pasa acá, compañeros? Se está realizando una acción que es no cumplir con las medidas impuestas legalmente. Un ejemplo es esta pandemia que estamos ya superando, el famoso COVID-19, que sirvió para muchas cosas, compañeros. Sirvió inicialmente una supuesta protección dada por el Estado que nos obligó a un confinamiento parcial, temporal o permanente en los hogares, con horarios restringidos o bien no poder salir durante un fin de semana. Esas fueron medidas con las que no estuvimos de acuerdo, pero fueron medidas impuestas legalmente, porque había un aval del Congreso para un estado de emergencia y el gobierno que se encargó de implantar los horarios, no sé cuáles fueron los parámetros utilizados para estos horarios. Se vio involucrada las autoridades sanitarias también, en este caso el Ministerio de Salud Pública. Y hubieron varias restricciones en aeropuertos, por ejemplo, no se dejó introducir algunas cuestiones al país. Hubo un control de personas que venían de viaje en los aeropuertos o por cualquier otro medio venían ingresando al país. Pero en fin, solo para poner un ejemplo fue eso, el COVID, compañeros. Pero también las medidas sanitarias se dan en los aeropuertos o en las aduanas, compañeros, porque tampoco se permite la entrada de plantas, mucho menos de animales. ¿Por qué razón? Porque una planta que viene de otro país, esa planta podría ser resistente a un virus, pero al entrar a nuestro país, esa planta, si bien es resistente a un virus, puede ser portadora de ese virus y ese virus provoca una plaga vegetal que arruinaría los cultivos del país. ¿Y qué pasa con un animal o un producto animal? También puede provocar una epizootía, que en este caso es una enfermedad de los animales, que de repente puede afectar al ser humano. Bueno, entonces los elementos a analizar en este delito de contravención de medidas sanitarias, el verbo rector sería infringir, introducir, propagar. El sujeto activo, delincuente, cualquier persona, una persona que quiera entrar a una planta, por ejemplo, una fruta, por eso es que no dejan entrar frutas de otro lado en el aeropuerto, existe un órgano y es un órgano internacional, pero también con presencia en Guatemala y con aval del gobierno, la OIRSA, que es el organismo internacional regional de sanidad animal y vegetal, la OIRSA, no permiten pública. El elemento interno acá es la voluntad de infringir las medidas sanitarias impuestas por la ley. El elemento material de infringir las medidas sanitarias impuestas por la ley o adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir introducción o propagación de una epidemia. Artículo 306, compañeros. El delito de siembra y cultivo de plantas productoras de sustancias estupefacientes. Este es un artículo original, no ha sido derogado en nuestro código. Y notemos lo que regula. Voy a buscar directamente de mi código, compañeros, el artículo número 306. El artículo 306 dice siembra y cultivo de plantas productoras de estupefacientes. Y noten lo que dice. ¿Quién, sin estar autorizado, sembrare o cultivare plantas de las que puedan extraerse fármacos, drogas estupefacientes, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 500 a 5.000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien comerciare, poseyere o suministrare semillas o plantas de las que pueda extraerse fármacos, drogas o estupefacientes. ¿Por qué este artículo aún está presente en nuestro Código Penal, compañeros? Sabiendo que existe una ley contra la narcoactividad donde también se menciona este delito, promoción, siembra y cultivo. Así lo regula.
Pero, ojo, compañeros, la ley de narcoactividad directamente se refiere a narcóticos. En este caso, cuando habla de plantas, pues se refiere directamente a marihuana o bien a otro tipo de plantas que producen drogas, que producen narcóticos. Existen, sin embargo, muchas plantas que podrían caer y estar fuera del rango que cubre la ley de narcoactividad, y por eso este artículo todavía está vigente. Hay plantas nativas, compañeros, que sirven para producir sustancias, son plantas ancestrales, pero que están debidamente identificados. Por eso, claramente, la ley no menciona especies porque pueden haber varias, pero no entran dentro del rango que vela la ley de narcoactividad. Pero por eso dice, quien sigue estar autorizado a sembrar y cultivar plantas de las que puedan extraer fármacos, drogas, estupefacientes. Noten ustedes, plantas de las que puedan extraer de fármacos, drogas o estupefacientes. Distinto a la marihuana que sirve para fumarla, o la amapola de la que les extrae una materia prima para formar otras cuestiones, o qué decir del opio. Pero aquí nos estamos refiriendo a otro tipo de plantas. Acá directamente se refiere a la siembra, que es el efecto de sembrar, compañeros, y el cultivo, que es cuidar a esa planta. A eso se refiere únicamente. Por eso dice los verbos rectores, compañeros, en los elementos al analizarlo. Verbo rector, sembrar, cultivar, comercializar, poseer, suministrar. Sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo también es cualquier persona, la sociedad o el Estado. El elemento interno, la voluntad de sembrar y cultivar o comercializar plantas, las que puedan extraer de fármacos, drogas o estupefacientes. Sin autorización, compañeros, porque también existe la medicina natural. El elemento material es el mismo, solo que ya en tiempo presente, sin estar autorizado a sembrar, cultivar o comercializar plantas, de las que extraen fármacos, drogas o estupefacientes. Hemos llegado al final del tiempo que nos facilitaron, compañeros. Me hubiera gustado terminar con ustedes el último punto, que son las exhumaciones y las inhumaciones ilegales, que también se nos menciona en este artículo. Y simple sencillamente mencionaba a alguien que practica inhumación o exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos, contraviniendo disposiciones sanitarias correspondientes. No hablamos de desenterrar a alguien, compañeros, ese es un proceso legal. Aquí nos vamos a referir a practicar inhumación o exhumación sin tener las medidas sanitarias correspondientes. A eso se refiere. No nos referimos a desenterrar ilegalmente un cadáver o a enterrar ilegalmente un cadáver, una inhumación o exhumación, sino a hacerlo sin las medidas correspondientes. ¿Podría haber caído lo del COVID en ese asunto? Sí. Vimos personas con medidas sanitarias extremas a la hora de inhumar un cadáver de una persona que murió por COVID. A eso se refiere, compañero, no es otra cosa. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Agradezco la atención prestada a esta clase, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase. Les deseo un excelente día.